Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios hemos llegado al día número 10 de estos 10 días de oración. Ha sido un momento de mucha oración, mucho estudio de la palabra de Dios y también mucha búsqueda de la presencia de Dios. Gracias a Dios hemos sido fortalecidos espiritualmente, nuestras baterías espirituales están recargadas. Y ojalá, colocando a Dios en primer lugar cada día de la vida, este avivamiento siga cada día de nuestra vida hasta que llegue Jesús por nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión voy a compartir el tema número 9 de estos 10 días de oración. Y este tiene el título de Reavivamiento, la batalla es del Señor. Y quiero comenzar leyendo el texto que está en el libro de Jueces, capítulo 4. Allí vamos a cubrir esta historia a grandes rasgos. Dice el texto: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vamos a orar. Padre, gracias porque cada mañana has tomado el control del estudio para que podamos ser bendecidos. Y gracias porque también hemos recibido esa seguridad de tu parte, oh Dios, de que has escuchado nuestro clamor y la respuesta a nuestra oración ya está en camino, Dios. Solamente ayúdanos a esperar en ti. Y en esta mañana, oh Dios, a través de tu palabra, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay personajes que han cambiado el curso de la historia. Y quiero contarles esta historia ocurrida a inicio del siglo XV. Después de una guerra de 100 años entre los franceses y los británicos. Se levanta una mujer, su nombre, Juana de Arco. Esta joven pretendió haber recibido visiones celestiales en la cual se le ordena liberar la ciudad de Reims para que la coronación del rey Carlos VII pudiera ser realizada. Reims era una ciudad muy importante para la coronación de los reyes franceses. Pero en este momento de la historia está ocupado por el ejército británico. Entonces, para realizar la coronación debían liberar la ciudad de Reims para colocar ahora a Carlos VII el Delfín como el gobernante oficial y reconocido de Francia. Esta mujer se viste de hombre y va a visitar a el Delfín, Carlos VII, y le habla acerca de este asunto. Él, un poco escéptico junto con sus consejeros, pero los soldados al recibir esta noticia realmente se sintieron muy optimistas, animosos de que podían hacer esta guerra. Y así Juana de Arco comandó el ejército francés y liberó no solamente la ciudad de Reims, sino la ciudad de Orleans. En el momento de la coronación, Juana de Arco sostuvo un estandarte y hoy día es conocida ella como la sierva de Francia. Esta victoria y esa celebración no duró mucho tiempo, debido a que el siguiente año fue ella acusada como hereje y bruja, y así fue condenada y luego quemada. Es interesante que en el siglo XX fue canonizada por la Iglesia Católica. Ahora, lo interesante de esta historia es esta mujer que inspira a estos soldados y cuya presencia estimula en ellos esa confianza de que iban a poder ganar esta victoria. Y al final ganaron la victoria. Ahora, en la historia de hoy tenemos algunos aspectos que destacar. Vamos a ver que hay mucha conexión entre esta historia que conté y la historia bíblica. Dice Jueces capítulo 4 versículo
2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de ese ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Quiero llamar su atención a esta historia en este sentido. Este acontecimiento, este incidente, no debió haber ocurrido. Si el pueblo de Israel hubiese sido obediente a la palabra del Señor y fiel al Señor, hubieran obedecido y hubieran expulsado a los cananeos. Pero entre ellos había cobardía, pereza e incredulidad que les impidió seguir avanzando en las conquistas de esta tierra que Dios les había dado a ellos. Dios les dice, miren, esta tierra es suya. Si ustedes van, yo estaré con ustedes. Pero por la pereza, la cobardía y la incredulidad del pueblo, no continuaron la obra que ya había sido iniciada un día por Josué. En la historia tenemos a un pueblo llamado Azor. Azor en este momento es un conjunto de ciudades-estados que al final se unen y se reagrupan porque Josué había derrotado al rey de Azor, había tomado el control de este lugar y había expulsado a los cananeos de este territorio. Pero estos cananeos expulsados se reorganizaron de nuevo y ahora colocaron un rey y se hicieron más fuertes para ellos poder nuevamente recuperar los territorios perdidos. Y aquí aprendemos algo interesante. Mientras el pueblo de Dios desobedece el mandato del Señor Jesús, desobedece la palabra de Dios y se deja influenciar por la pereza. ¿Será que hay mucha pereza hoy en la iglesia para hacer la obra de Dios? La cobardía. ¿Será que hay gente menos valiente y más cobarde en la iglesia? Y la incredulidad. ¿Será que hay gente que realmente no confía que Dios está al frente de la obra suya? Y yo le voy a decir, según el texto bíblico, que mientras nosotros estamos desobedeciendo la orden del Señor Jesús, que nos dijo, id y predicad el evangelio, el enemigo se ha tomado en serio este asunto y está fortaleciéndose. Mientras el pueblo de Dios dormita, está frío, tibio, el enemigo está organizando su gente, el enemigo se está fortaleciendo, el poder del enemigo se está fortaleciendo en el mundo, mientras la iglesia, que tiene que cumplir con el mandato del Señor, que tiene que obedecer la palabra del Señor, está durmiendo. Y la mayoría, siendo gente incrédula, no confía en las promesas de Dios, cobardes, tienen miedo a dar el paso para ir adelante en esta obra. Y hay mucha pereza espiritual para hacer las cosas de Dios, mucha pereza. Entonces, mientras estemos en esta condición, el enemigo se anda fortaleciendo. Estamos dando chance al diablo para que organice su ejército bien. ¿Sí? Entonces, en esta historia tenemos, además de esto, otra idea que voy a leer un poco más adelante. Y es que realmente Dios ya tenía el líder que él iba a levantar para liberar a su pueblo. Porque en otras historias, en este libro leemos que luego de una opresión, Dios levanta un líder para liberar a su pueblo. Pero ya Dios tenía escogido su líder. El problema era que ese líder se había llenado de incredulidad, era un cobarde y tenía pereza. ¿Sí? Y este líder era Barak, el general del ejército israelita. Este hombre titubeaba mucho, dudaba mucho de las promesas de Dios. Dudaba mucho de la palabra de Dios. Entonces, hay hombres
en el texto, tenemos en esta historia, hay muchos hombres. En este caso tenemos a Barak. Y yo sé que aparte de Barak hay muchos otros hombres y líderes, porque estamos hablando de una sociedad patriarcal. Tantos hombres esperando en Dios, dice el texto bíblico que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sí, están esperando, clamando, Señor, mientras Dios esté esperando en ellos, mientras Dios esté esperando que ellos dejen de ser perezosos y comiencen a trabajar, mientras Dios esté esperando que ellos dejen la cobardía y se hagan valientes confiando en las promesas de Dios, que dejen de ser incrédulos y empiecen a moverse confiando en las promesas de Dios, haciendo su obra. Ellos están esperando en Dios mientras Dios está esperando en ellos. Mientras Dios está esperando que ellos decidan hacer lo que tienen que hacer para Él poder bendecirlos. Ellos están sentados esperando en Dios. Sentados orando, esperando en Dios y no haciendo nada. Entonces en el texto bíblico tenemos el capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Yo quiero seguir leyendo. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Interesante esta historia. Vamos a destacar algunos aspectos en esta historia. Bien. Primero vemos aquí que debido a la desobediencia y la falta de fe y la cobardía y la pereza de los hombres de Israel, Dios tiene que levantar mujeres dentro de su pueblo y fuera de su pueblo, porque tenemos, aparte de Débora, hay otra mujer también que no voy a cubrir en esta historia por causa del tiempo. Dios tiene que levantar mujeres dentro y fuera de su pueblo para liberar a su pueblo. Imagínense. Es la idea interesante. En una sociedad patriarcal. Sí. Y podemos decir, no, este es el sexo débil. Sí. Pero en este momento, ese vaso frágil era la persona que tenía la fe más fuerte. Esa es la realidad. La clave de la efectividad de esta líder residió en su compromiso espiritual con Dios y su andar con Él. Ella confiaba plenamente en las promesas de Dios. Veía más allá de lo que podían ver esos hombres. Y no dudó las promesas de Dios. Creía fielmente en que Dios, si dijo que iba a liberarlos, era así. Entonces, la primera persona que vemos en el texto bíblico que tuvo esa valentía, que estuvo dispuesta a liberar a su pueblo contra las amenazas del enemigo, es una mujer. ¿Sí? Tenemos aquí que es una mujer. Entonces, dice el texto bíblico que el pueblo subió a juicio a ella. Este juicio consiste en confesión, porque a través del don de profecía Dios le revela a su pueblo sus faltas, sus pecados, y ahora el pueblo confiesa sus pecados, se arrepiente y proclama la palabra del Señor. Quiere decir, en este momento, esta palabra, y vino el pueblo a juicio, es realmente, en el pueblo tenía que ocurrir un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué? Porque la guerra en este momento es un asunto netamente espiritual. Netamente espiritual. Entonces, no podían ir a la guerra sin prepararse antes espiritualmente para la guerra. Debían confesar, debían arrepentirse, debían ponerse a cuentas con Dios y entonces iban a estar preparados para la guerra. ¿Sí? Entonces, tenemos allí además, en la otra parte de la historia,
que claramente Dios ya había elegido a su líder, pero su líder estaba titubeando mucho, dudando de sus promesas. Entonces, este líder militar, tenemos en el texto bíblico que condicionó su obediencia a la palabra de Dios y le dijo, mira, si tú no vas, yo no voy. Porque este hombre duda tanto de Dios, es tan incrédulo, es tan cobarde, que dice, mire, si tú no vas al frente, yo no voy. Porque este hombre confía demasiado en la fuerza humana, confía demasiado en los ejércitos, en el número del ejército, y no en la palabra de Dios, y no en las promesas de Dios. Pero recordemos un versículo que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, podemos ahora meditar un poco en cuanto a este aspecto, un poco práctico de esta historia. Antes de ir a cumplir la misión, tenemos nosotros que prepararnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la batalla no es nuestra, porque la batalla es del Señor. Esta batalla es un asunto netamente divino. Nosotros no podemos ir a hacer la obra del Señor sin antes prepararnos espiritualmente para esa batalla. Este es un asunto espiritual, hermanos. Esta es una guerra entre las fuerzas del bien y del mal. Humanamente solos nadie va a poder hacer nada frente al enemigo, frente a sus fuerzas, frente a sus demonios. El enemigo cada día cobra más fuerza en el mundo, por lo tanto necesitamos algo más que fuerza y sabiduría humana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y para eso es que se prepara el pueblo, para eso es que hace 10 días de oración, para eso es que se reúne una semana de oración, para buscar la presencia de Dios, prepararse espiritualmente antes de ir a la guerra, antes de ir a hacer la obra de Dios. ¿Hemos pensado en la condición espiritual de nuestra vida? ¿Qué tenemos que confesarle a Dios? ¿En qué aspecto de nuestra vida no estamos preparados y que necesitamos confesar y arrepentirnos? ¿Será que entre nosotros hay mucha gente incrédula que no confía en las promesas de Dios, que es perezosa y que condiciona la obediencia a la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos en el texto bíblico. Y ahora yo pregunto, ¿Dios puede elegir a cualquier persona dentro de su pueblo para traer reavivamiento y liberación a su pueblo? En el texto bíblico, por lo menos la idea que me viene a la cabeza es esta: Dios puede elegir a un niño, a una mujer, a un anciano, a un campesino, a cualquier persona. Realmente, ¿qué importa la gente? ¿Qué importa los hombres cuando Dios está al control, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia? Dios puede usar a cualquier persona, pero muchas veces el obstáculo para esas personas, para el ministerio de esas personas, en favor de la iglesia, somos nosotros. Porque muchas veces creamos prejuicio en cuanto a si una mujer está dirigiendo, en cuanto a si un niño está dirigiendo. No es muy joven, y si es viejo, bueno, es muy anciano. Pero siempre, yo no sé, se encuentra algo, algún defecto en el líder que Dios levanta para su iglesia. A veces el obstáculo somos nosotros, que estamos prejuiciados a la persona que Dios levanta para traer liberación y revivimiento a su iglesia. Que no nos pase a nosotros. Que no digamos, no, este es muy joven. Y que no digamos, no, este es muy anciano ya. O que este es una mujer, o que este no puede ser porque este es de por allá, de una comunidad que nadie conoce. Este es un miembro desconocido de la iglesia. Hermanos, dejemos de pensar humanamente. El mundo necesita grandes personajes. Dios no necesita grandes personajes. Solamente Dios necesita gente dispuesta, como Débora, en este caso, gente dispuesta a ser usada por Él, gente dispuesta a caminar de la mano de la fe, gente dispuesta a comprometerse con Él seriamente, para que a través de ellos venga vida y liberación a su iglesia. Entonces, además de esta historia, además de esta parte de la historia, encontramos un suceso interesante que está en los versículos, por lo menos vamos a leer el versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Débora tuvo que ir con él. Este hombre perezoso y cobarde, incrédulo, bueno, tiene que ir alguien a acompañarlo, porque si no, dice, yo no voy. Imagínense, entonces,
En el texto tenemos, dice, 10.000 israelitas. Y yo digo, ¿qué es 10.000 israelitas? Primero, comparado al ejército tan preparado de Císara. Comparado con la cantidad de israelitas que había. Solamente 10.000. Yo siento que son muy pocos. Humanamente hablando. A ver. Humanamente hablando eran muy pocos comparado con la cantidad de israelitas que había. Y de esto entonces nosotros pensamos un poco en cuanto a esto. Primero, ¿cómo lucharon ellos? Los israelitas no tenían armas. Lucharon con las armas que tenían en su casa. ¿Sí? Eso es así. Segundo, nadie está obligado a participar. Nadie está obligado a participar en la obra de Dios. ¿No? Solamente hay que obedecer el mandato. Pero nadie está obligado. Dios no obliga a nadie. Entonces, lo siguiente es que los que llegaron voluntariamente en obediencia a la palabra de Dios y en firmeza, o vamos a decir, en creer realmente que Dios iba a cumplir su promesa con ellos. Entonces, realmente este era un proyecto arriesgado, porque es solamente 10.000, habiendo tantos israelitas, solamente 10.000. Pero en realidad ahora podemos leer un poco en cuanto a la participación de las tribus en esta guerra, en este proyecto arriesgado, que está en el capítulo 5 a partir del versículo 14 al 18 de este libro de Jueces. Mira lo que dice el versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Escuchen esto. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. De estas tribus solamente decidieron, dice, los líderes. Los líderes. ¿Sí? De estas tribus solamente se involucraron en este proyecto unos pocos, solamente los líderes. Porque, escuchen esto, yo no sé por qué. Muchas veces en la iglesia se piensa que la obra de Dios, que los que tienen que participar en la obra de Dios son los que tienen los dones para hacerlo, por lo menos el evangelismo. Solamente el pastor, solamente los líderes. Y tenemos que estas tribus se parecen mucho a la iglesia, cómo se ven las cosas hoy, que solamente los líderes tienen que hacerlo. Los líderes tienen que hacerlo. Los líderes, el pastor, el anciano, la hermana, directora de esto, solamente ellos tienen que estar a cargo de todo y yo tranquilo. Es interesante esto. No voy a seguir analizándolo, pero es interesante notarlo. Y lo siguiente que vemos en el texto es que el versículo 15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Imagínense, esta gente fue a pie. En cambio, los de Císara fueron en carro. Pero esta gente fue a pie. Y dice el texto: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Hubo grandes propósitos del corazón. Dice que de la tribu de Rubén hubo gente que en el momento del revelamiento, en el momento de los 10 días de oración, en el momento de la semana de oración, esta gente hizo grandes resoluciones, propuso soluciones, pero a la hora de la hora no hicieron nada. Porque pensaron en su mente: no, es que yo tengo tantas cosas que hacer, que mire, que tengo esto, estoy tan ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Además, esto no es mi problema porque yo vivo al este del Jordán y el problema es de ustedes. Y además de esto, tenemos tribus que no se involucraron porque el problema no era de ellos. Y porque como no vieron que todos se involucraron, entonces ellos dijeron: bueno, si hay poquitos, entonces ¿para qué involucrarnos? Entonces, estos son gente que se fía mucho en los números.
Y tenemos en el texto bíblico el versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Esta gente se quedó ocupado en sus asuntos, en su trabajo, porque dice, no, tengo tantas cosas que hacer, que mira, que tengo, que estoy ocupado. Esta gente se quedó en sus asuntos, se quedó en sus negocios. Y no vinieron a participar de la obra de Dios. ¿Será que eso se ve en la iglesia hoy? Yo pregunto, simplemente pregunto. Entonces, pero tenemos el versículo 18, dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Esta gente, dice el texto bíblico, que se arriesgó hasta la muerte, comprometido con Dios, confiando en sus promesas. Esta gente estuvo dispuesta a lo que iba a pasar, porque Dios prometió que iba a estar con ellos. Esta gente le creyó a Dios. Y es por eso que fueron y participaron de la obra de Dios. Quiere decir, la gente que no participa de la obra de Dios es gente que no cree en Dios, que es incrédula, que es cobarde, ¿sí? Y que es perezosa. En la villa del Señor hay tanto trabajo que hacer, hermano, para nosotros quedarnos de brazos cruzados ahí esperando. No, hermano, hay tantas cosas que hacer. En la obra de Dios, muchas cosas que hacer. Como yo escuché un hermano decir, me quedé sin trabajo, pero en la villa del Señor hay mucho trabajo que hacer. Esa es la realidad de la vida, hermanos. Entonces, miren, solamente los que obedezcan la palabra de Dios, solamente los que crean las promesas de Dios, esas serán las personas que verán con sus propios ojos las manifestaciones del poder de Dios con ellos. Esas son la gente la que verá la mano de Dios con ellos. Esas son la gente son las que disfrutará del gozo de participar en la obra de Dios. Y miren lo que tenemos. Quiero resumirle esta historia cómo terminó en realidad. El historiador Flavio Josefo detalla esta batalla en el momento realmente crucial de la siguiente manera. Estalló una tremenda tormenta de granizo y grandes piedras cayeron sobre los rostros de los enemigos, haciéndoles retroceder, de tal forma que vinieron a ser presa fácil de Israel, con lo que se cumplió la profecía de Débora. Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Jehová no entregará, sino ha entregado. ¿Confío en esa promesa? Jehová ha entregado. ¿Confío en esa promesa, apreciado hermano? ¿Usted confía en esa promesa? Entonces, si usted confía en esa promesa, usted va a actuar desde ahora conforme a eso que usted cree. ¿Sí? Y dice el texto bíblico que el pueblo de Israel se ubicó, el ejército, en el monte Tabor. Y los carros de Císara estaban en la llanura, porque era un lugar adecuado para moverse los carros. Pero dice el historiador Flavio Josefo, y tenemos en la misma Biblia, que realmente ellos solamente tuvieron que ir, que la batalla era del Señor, que la batalla no era de ellos, la batalla era del Señor y que Dios iba a pelear por ellos. Y ellos fueron testigos de este milagro poderoso. Dice que descendió una gran lluvia, Dios hizo una inundación que se llevó los carros de Císara y esta gente quedó destrozada, todo el ejército de Císara. El pueblo de Israel solamente tuvo que ir a ver la manifestación de Dios, hermanos. Solamente tenían que ir, solamente tenían que confiar en las promesas de Dios e ir para ver el brazo poderoso de Dios peleando a favor de ellos. La batalla fue de Dios, la batalla no fue de los valientes de Israel. Y entonces, al final, mi querido hermano, mi querida hermana, podemos concluir que hoy día hay una obra que hacer en el mundo: evangelizar el mundo. Esta no es una obra nuestra, esta es la obra de Dios. El autor de esta obra es Dios y Él prometió a su iglesia su presencia segura si nosotros iríamos a obedecer su palabra, a creer en sus promesas, y Él estaría con nosotros. Y solamente los que creen esto van a moverse en este momento, a partir de hoy, hacer la obra de Dios, confiando en las promesas de Dios.
Y además, a veces nosotros nos preocupamos tanto en que, ay, que no me van a recibir, ay, que no va a aceptar, hermano. Esta batalla no es tuya, esta batalla es del Señor. Solamente tienes que ir y Dios va a abrir las puertas. Dios va a ir delante. Los ángeles están dispuestos a ir con nosotros, están deseosos de participar en esta obra con nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos pereza y estamos cobardes, con temor y con incredulidad a las promesas de Dios. No eres tú que tienes que convencer el corazón de las personas, es Dios que se encargará. Tú solamente tienes que ir, convertirte en un instrumento de bendición y Dios hará todo lo demás. Solamente tienes que ir, ¿sí? Solamente tenemos que ir, porque la batalla es del Señor. En esta hora, hermanos, hermanas, esto me da consuelo, me da ánimo, porque yo sé que después de estos 10 días de oración, hay muchos hermanos que tienen que ir a hacer la obra de Dios. Hay muchos hermanos que están tal vez dudosos de que si Dios estará allí, hermano. Dios está allí con usted. Cuando usted va a participar de su obra, Él está allí, Él prometió. Usted no tiene que sentirlo, Él dijo que Él iba a estar y Él va a estar allí, dándole las palabras que tienen que decir, animándolo, fortaleciéndolo cada día. Él dijo que Él iba a estar y nosotros seremos testigos de lo que Él hace. Seremos testigos de los milagros sorprendentes que Dios hace, especialmente del milagro poderoso, que es el más grande, hermano, de cambiar el corazón de un hombre. Seremos testigos de esos milagros, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, hermanos. Pero solamente tenemos que ir. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Solamente tienes que ir, apreciado hermano. Solamente tienes que obedecer. Solamente tienes que dejar a un lado tus dudas, tu incredulidad, tu cobardía, tu pereza. Ir y obedecer el mandato de tu Señor. En esta hora, ¿quieres orar conmigo? Vamos a pedir al Señor que nos dé corazón valiente, corazón que pueda creer en sus promesas y corazón que deje a un lado la pereza y empiece a trabajar en su obra. Oremos. Padre, gracias te damos porque hay una promesa segura de que estarás con nosotros, oh Dios, siempre y cuando participemos en tu obra. Ayúdanos a no tener ese corazón del pueblo de Israel, oh Dios, que era un pueblo incrédulo, que era un pueblo cobarde, que era un pueblo perezoso. Ayúdanos, oh Dios, a que este reavivamiento, estos 10 días de oración, esta semana de oración, oh Dios, como sea, nos ayude, oh Dios, a creer en tus promesas, nos ayude a participar en tu obra, porque esto es al final lo que conduce el reavivamiento, Dios. Porque cuando empieza en tu iglesia el reavivamiento poderoso, comienza el verdadero evangelismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos a ir adelante cuando otros no estén dispuestos a ir. Nosotros estemos dispuestos a ir, Señor. Y creyendo y confiando en tu poder, creyendo y confiando en tus promesas, oh Dios. Creyendo de que vas a estar con nosotros a cada paso del camino. Oh Dios, gracias por escuchar nuestra oración, oh Dios. Gracias por estos 10 días de oración. Y gracias por cada bendición, oh Dios. Por cada oración respondida. Por todo lo que hemos recibido durante estos 10 días de oración, oh Dios. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.